construyó el Tribunal Federal, se construyó un conjunto de instituciones cuyo principio fundamental y columna vertebral era expulsar al gobierno de la organización de elecciones, de los temas electorales, de los conflictos postelectorales y de las soluciones políticas a los procesos electorales. Se terminó ese tema. 1996. Y 14 años después, un secretario de Gobernación olvida esa reforma y regresa a Bucareli los temas electorales que solo deben involucrar a partidos, candidatos, órganos electorales y electores. Y eso me parece que constituye una grave violación a la Constitución y a la legalidad electoral que todos nos hemos dado y que todos hemos respetado o habíamos respetado hasta ahora. No hay tema desde hace 14 años que pretenda resolverse después de una elección en gobernación. Todos vamos al Tribunal Federal. Todos presentamos argumentos ahí. Y las alianzas y no alianzas se ven en los órganos electorales locales y en el IFE, y cuando hay inconformidades vamos al Tribunal Federal, y ahí terminan los temas. El gobierno ya no tiene vela en el entierro, ni tiene participación en los procesos electorales. ¿Por qué un secretario de Gobernación convoca a un gobierno estatal y a dos dirigentes de partidos políticos a firmar acuerdos y estampa su firma en documentos que ahora son públicos para proteger una entidad, un proceso electoral y una aspiración? Pero digo una cosa más grave todavía. Quiero preguntar al secretario de Gobernación si el ciudadano licenciado Carlos Salinas está estrenando operador electoral. Pregunto si el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, se ha incorporado al equipo promotor de Enrique Peña Nieto y si lo ha hecho su candidato a la presidencia ya desde ahora. Desde el Palacio de Cobián, desde Bucareli, abiertamente, doblegando dirigentes nacionales de partidos, estampando firmas, pactando, protegiendo aspiraciones personales como el 2012. Tengo derecho a preguntar y espero respuestas concretas. Me parece que es muy grave y termino con lo siguiente. Tengo la obligación como senador de impulsar la plena autonomía del Congreso de la Unión. Nos ha costado mucho trabajo el equilibrio de poderes, la plena independencia del Poder Legislativo, la libertad para decidir sus reformas y sus acciones, la plena garantía de que legisladores y grupos parlamentarios procesan sus propuestas, debaten sus argumentos, votan en conciencia y respetan lo que en el Congreso se decide. Aceptar que un gobernador o un secretario de Gobernación pactan en Bucareli medidas legislativas es un atentado contra el Congreso de la Unión, contra sus grupos parlamentarios, contra diputados y senadores. Y eso no lo puedo aceptar de ninguna manera. Me parece que es un ataque frontal que pretende destruir la autonomía del Congreso de la Unión, influir indebidamente en sus reformas y someter a grupos parlamentarios y a legisladores a decisiones ajenas que incluso ni siquiera son conocidos en los propios recintos parlamentarios. Aquí en Jicotenca se ha dicho que nadie fue consultado sobre los acuerdos, que nadie firmó, que nadie participó, que nadie vinculó su voto a los acuerdos. Pero estoy obligado a salir en defensa del Senado de la República. Y lo voy a hacer con toda mi capacidad, con toda mi energía y con toda mi convicción. Y no estoy midiendo riesgos ni estoy haciendo cálculos políticos. Lo voy a hacer categóricamente. Y voy a reunirme con los coordinadores parlamentarios en el Senado, pidiéndoles un cierre de filas en defensa del Senado de la República. Un cierre de filas en defensa de la autonomía del Senado. En el Senado nadie puede comprometer ni votos
ni reformas, ni nadie que no sean los propios senadores y senadoras en el libre ejercicio de sus facultades. Ni un gobernador, por poderoso que parezca, o aunque despache en Toluca, ni un secretario de Gobernación, ni un dirigente partidario debe decidir al margen de los grupos del Senado decisiones fundamentales. Y como la reforma política está corriendo riesgos con esto, no quiero esperarme a que a finales de abril el Senado se vea empantanado por decisiones extrañas y ajenas que boicoteen y dinamiten el compromiso que el Senado tiene de aprobar una reforma política que le sirva al país. Pero de la misma manera no podemos permanecer impávidos si estos mismos acuerdos o los que se hayan firmado y no conozcamos dinamiten también la reforma fiscal que está en proceso en la Cámara de Diputados y que al Senado le corresponde como Cámara Revisora participar en su momento también. Sé el alcance de lo que estoy diciendo y sé el significado de lo que estoy diciendo. Por eso me permití convocarlos, no quise esperar hasta el lunes, porque me reuniré ahorita con el equipo asesor e incluso valoraré la posibilidad de no solamente lanzar esta exigencia pública de explicaciones, sino de formalizar por escrito al ciudadano gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y al ciudadano secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo que aquí estoy diciendo en este momento frente a ustedes. Esa es la declaración que quiero hacer. Senador, ¿es confiable el no solamente digo que negocia la ley electoral, es confiable que no parte de que negocia la ley y también si sigue siendo válida la implementación de Gómez Mont o de la renuncia? En el primer caso, el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, deberá evaluar esto, pero me parece que los electores de Oaxaca, de Hidalgo, de Puebla y de Durango no tienen por qué pagar los platos rotos de la acción de dirigentes partidarios o funcionarios de gobierno. Las coaliciones no son para los dirigentes partidarios, las coaliciones son una opción para los electores. Y yo sería partidario de mantener las alianzas porque no quiero que uno de los efectos perversos de los acuerdos firmados le salve la vida a Ulises Ruiz en Oaxaca. Y me parece que la coalición hay que mantenerla y que sean los electores quienes determinen esto. En el segundo caso, estaré a la espera de la respuesta del licenciado Fernando Gómez Mont. No voy a tomar una decisión precipitada al respecto, porque debo hacer consultas con los coordinadores parlamentarios en el Senado. Estoy obligado a hacerlo y lo hago con convicción.